estudiando el libro de Revelaciones en el capítulo 14 y hoy terminamos parte de este capítulo. Hay que recordar que iniciamos el capítulo 14 viendo el cántico de los 144,000, esas personas escogidas de Dios, esas personas que son del pueblo de Israel y de las 12 tribus de Israel con una misión importante que es el evangelizar y alcanzar a aquellas personas que en ese momento, en el periodo de la tribulación, no se fueron con la iglesia. Que no se fueron con la iglesia, pues porque aunque ellos tenían conocimientos de la Biblia, aunque ellos tenían conocimientos de Cristo, aunque ellos conocían los estatutos, los mandamientos, había ordenado y venían a la iglesia y a lo mejor adoraban y cantaban, no eran realmente creyentes, no se habían convertido con todo su corazón, por ende no eran salvos, y al no ser salvos, cuando la iglesia sea raptada, estas personas que encontramos descripción en la iglesia de la Odisea, aquellas tibias que tratan de tener su confianza en Cristo y también tener su confianza en las cosas terrenales, y que se agradan en el pecado y que vienen a la iglesia y que dicen ser creyentes pero que en realidad no lo son, pues son las personas que se quedaron en este periodo del rapto. Y estos 144,000 pues van a tener esa misión de poder guiarlas a que conozcan a Cristo, van a tener esa misión de poder llevar a todas estas personas a que realmente se entreguen. Y junto con estos 144,000, pues también van a estar los dos testigos con esa misma misión. Pero estos 144,000 fueron escogidos y fueron marcados por Dios con un propósito especial. Y después nos abarcamos el mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje, un mensaje de esperanza, de ánimo; el segundo, un mensaje de advertencia; y el tercero, que todos se preparen porque aunque el anticristo y el falso profeta y Satanás están teniendo control en estos tiempos, también el juicio de Dios va a ser certero sobre estas tres personas, sobre estos tres seres. Pero no solamente eso, sino también con todo aquel que le siga a esta falsa Trinidad. Y estábamos en eso cuando llegamos al capítulo 12, y hoy vamos a estar analizando, perdón, el versículo 12, y hoy vamos a estar analizando estos dos versículos, versículos 12 y 13, y te voy a invitar a que lo busques en tu escritura y vamos a darle lectura en esta noche. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 al 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y fíjate cómo comentábamos al inicio de este estudio del capítulo 14, que del versículo 1 al versículo 5 es algo resumido de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se para en el monte de Sión y junto con él los 144,000. Y en estos versículos que estamos analizando a partir del mensaje de los tres ángeles, nos van a ir detallando el proceso de la venida de nuestro Señor Jesucristo a reinar en el periodo del milenio. Por eso es que en estos dos versículos el apóstol Juan nos describe y hace referencia a estas personas, pero nos menciona: aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué la paciencia y por qué los santos? Porque este versículo, el apóstol Juan está haciendo referencia a esa persecución que hemos estado viendo en los estudios pasados, que va a traer el anticristo. En la semana de la tribulación, en el periodo de la tribulación, el anticristo y el falso profeta van a inducir a la gente a adorar a una imagen. El falso profeta va a inducir a las personas a adorar al anticristo. Y todas aquellas personas que no se arrodillen, que no adoren, que no
confiesen ni se dejen marcar por el anticristo, ya sea en su mano derecha o en su frente, van a recibir persecución. Y entonces, si tú te pones a pensar, bueno, ¿quiénes van a ser estas personas que van a ser perseguidas por causa del anticristo? Pues aquellas personas conocedoras de la palabra de Dios, aquellas personas que tienen los mandamientos de Dios presentes, aquellas personas que han puesto ahora su fe en Jesucristo. Y estos son los santos que se nos menciona en esta primer parte de este versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de aquellos que han puesto su mirada en Jesucristo, que han guardado los mandamientos de Dios y que ahora son salvos. En otro tiempo no lo fueron, por eso se quedaron. Pero ahora en este momento de la tribulación, ellos han reflexionado, Dios ha tenido misericordia de ellos y los ha conducido a arrepentirse y a ser salvos. Pero necesitan tener paciencia, porque ahora serán momentos duros, momentos donde estos santos van a pasar por hambre, van a pasar por frío, van a pasar por dolor, por muchas necesidades, no van a tener descanso, porque es un tiempo donde el anticristo va a tener control y va a tribular al creyente, va a tribular a los santos. Por eso va a ser fundamental la paciencia de estos santos en medio de las circunstancias. Pues gran parte del mundo, gran parte de la humanidad va a estar bajo la autoridad, va a estar bajo el dominio, va a estar bajo el control de Satanás, bajo el control del anticristo. Gran parte del mundo va a ser engañada por las doctrinas falsas del falso profeta. Sin embargo, va a haber un remanente que va a quedar y va a permanecer fiel a las enseñanzas y a las doctrinas de salvación de Cristo, de Dios verdaderas, que han sido impartidas o que van a ser impartidas por los dos testigos y por estos 144,000 sellados de la nación de Israel. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3 al 28, y vamos a poder tener un aspecto más amplio de lo que va a estar aconteciendo en el periodo de la tribulación con respecto a los creyentes. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 28. Te voy a invitar a que me acompañes con tu vista, y nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En alguna ocasión los discípulos de Jesucristo le preguntaron al maestro: maestro, tú dices que te vas a ir, pero que vas a volver. ¿Cuáles son las señales? Descríbenos, dinos, ¿cuáles serán esas señales o qué va a tener que acontecer antes de tu regreso? Y es cuando Jesucristo le enseña a sus discípulos las características, las circunstancias por lo que se va a estar viviendo en el tiempo del fin, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro mapa cronológico debemos de entender que antes de que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra a reinar en el periodo del milenio, tiene que pasar la tribulación. Pasa la tribulación, pasan esos 7 años y viene Jesucristo a poner orden, a poner control, a derrotar al falso profeta, a derrotar al anticristo, a derrotar a Satanás. Pero en estos versículos podemos ver lo que nos está describiendo Jesucristo, las advertencias, los consejos que nos va a estar dando para los tiempos antes de su venida, y nos menciona que se van a levantar muchas personas.
Y aunque si nosotros hacemos recordatorio de la historia de la humanidad, hay muchas personas que se han levantado diciendo que son Cristo, diciendo que son a la reencarnación de Jesucristo. Pero en el tiempo del fin se va a levantar una persona, una autoridad que va a engañar a muchas personas. ¿Quién es esa autoridad? ¿Quién es esa persona? Pues el anticristo. El anticristo va a decir: yo soy el Cristo, yo los voy a guiar a conocer la verdad, yo los voy a guiar a conocer a Dios. Y las personas que no estén fundamentadas en la palabra de Dios, que no tengan conocimiento de la palabra de Dios, van a ser engañadas. Luego se nos menciona en el versículo 6 que van a haber rumores de guerra y que ante esa situación no se deben de turbar, porque es necesario que todo eso acontezca, porque las cosas se están preparando dentro de la soberanía de Dios, las cosas se van a estar preparando para que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Luego nos menciona el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aunque hoy en día eso se está viviendo a nivel global, lo hemos visto cuando los sellos son abiertos. Cuando los sellos son abiertos, empiezan a acontecer acontecimientos catastróficos en el planeta, y eso es lo que está haciendo referencia a Jesucristo en estos versículos con respecto a las hambres y a los terremotos en diferentes lugares. Versículo 8 nos dice: y todo esto será principio de dolores. Y aquí a partir del versículo 9 es donde empieza una descripción más concreta de lo que el anticristo va a hacerle a los creyentes, a los judíos creyentes, y también a los cristianos. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo, porque los santos que estamos analizando en estos versículos de revelaciones van a permanecer fiel a Jesucristo, van a permanecer fiel a los mandamientos de Dios, mientras que la gran parte de la humanidad va a estar bajo la autoridad del anticristo, bajo la autoridad de Satanás. Entonces van a perseguir a estos creyentes, a estos rebeldes que van a ser llamados en este tiempo de la tribulación. Por eso nos dice este versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjate qué tan peligroso, qué tan feo va a ser las circunstancias, que incluso muchos creyentes van a negar su fe. Muchos creyentes van a decir: no, 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 yo prefiero servir al anticristo, y van a entregar a nuestros hermanos. Y todas aquellas personas que se dicen ser creyentes y a la mera hora van a decir: no, ya no soy creyente, mejor me voy con el anticristo, son personas que no han sido salvas. Son personas que no entregaron su corazón, no entregaron su vida de una manera genuina a Dios, a Cristo. Porque muchas veces tomamos estos versículos para decir que la salvación se pierde. Realmente es que todas aquellas personas que van a traicionar a los creyentes, a los santos de los momentos o en el momento de la tribulación, son personas que no entregaron, que no fueron renovadas en su entendimiento por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, a través de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente estuvieron jugando y estarán jugando en si ser creyentes o mejor poner su fe y depositar su confianza en el anticristo. Por eso nos menciona este versículo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es la función del falso profeta, a través de normas, de leyes inventadas y sacadas de contexto que encontramos también en las escrituras, van a engañar a muchas personas que no son conocedoras ni estudiosas de la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será
salvo. ¿Por qué el que persevere hasta el fin? Más adelante lo vamos a ver y vamos a tocar este punto. Después nos dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te acuerdas que hemos estado viendo estudios pasados con respecto a los dos testigos, con respecto a los 144,000? Pero el estudio pasado también analizamos aquel ángel que llevaba el evangelio a toda nación. Entonces vemos cómo en este versículo 14 podemos complementar que va a ser predicado el evangelio, una por medio de los creyentes, que aunque que hoy estamos aquí presentes, aunque todavía no es el periodo de la tribulación, pero nuestro trabajo como creyentes es evangelizar y hablar de Cristo a todas las personas que nos sean posibles. En el tiempo de la tribulación, Dios va a usar a los dos testigos, Dios va a usar a los 144,000 sellados, y Dios va a usar a un ángel para poder llevar el evangelio y que sea conocido en todas las regiones de el mundo. No habrá ningún pueblo, no habrá ningún rancho que no conozca de el evangelio y de la salvación por medio de Jesucristo. Por eso el versículo 14 nos hace mención de eso: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y en el versículo anterior de Revelaciones nos hablaba a toda lengua, a toda nación, a todo pueblo, haciendo referencia a eso. Versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y son pasajes que ya hemos estado estudiando y que hace referencia al anticristo y a la acción que va a hacer el anticristo en el templo de Jerusalén. No sabemos qué va a hacer que sea la abominación desoladora. Tenemos un ejemplo con respecto al imperio romano, cuando fue conquistado, fue arrasado la ciudad de Jerusalén. Después de que Jesucristo asciende a los cielos, pasan años, pasan décadas, y un emperador romano toma el control de la ciudad, la destruye, la quema, y en el templo de Jerusalén hace un sacrificio de un animal impuro para el pueblo judío, que era un cerdo. Entonces no sabemos si algo similar así va a ser el anticristo, por el simple hecho de sentarse y de venir al templo de Jerusalén y decir yo soy el Cristo. Por ese simple hecho también es considerado una abominación. Pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a hacer el anticristo en el templo de Jerusalén para causar esta abominación. Y versículo 16 nos dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y cuando Jesucristo hace relación o hace mención de Judea, está hablando de las ciudades próximas, cercanas a la ciudad de Jerusalén. Pues hay que recordar que Judea era un extenso territorio que pertenecía a Judá. Hoy en día la nación de Israel se encuentra en parte del territorio de Judá. La capital de Judá era Jerusalén. Entonces, todas las personas que se encuentren en la ciudad de Jerusalén, pero no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino a sus alrededores, van a ser perseguidos con mayor intensidad. Por eso se hace referencia a los judíos que van a ser perseguidos con mayor intensidad por la localización en la cual ellos van a encontrar. Pero no solamente ellos, sino también todo creyente, sea o no sea judío, que se encuentra en Judá, que se encuentra en la ciudad de Jerusalén, pero que también se va a encontrar a lo largo de todos los países de este mundo. Ya, aunque aquí está haciendo una descripción más específica con respecto a la zona geográfica que hoy tenemos del país de Israel. Entonces nos menciona el que está en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos
¿Quiénes son los escogidos? Los santos que estamos nosotros leyendo en este estudio de Revelaciones de los versículos 12 y 13 del capítulo 14. Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, haciendo referencia al anticristo que se va a proclamar como Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, a los escogidos. Y son versículos que encontramos en el capítulo 13 de Revelaciones, donde podemos ver cómo Satanás le ha dado autoridad al anticristo para poder hacer milagros y maravillas, que incluso hace descender fuego del cielo. A eso se está haciendo referencia a Jesucristo en este versículo. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y entonces, en estos últimos dos versículos, Jesucristo está diciendo, mira, y después de que pase esto y aquello, y que se levanten falsos profetas y falsos cristos y estén engañando a las poblaciones y estén engañando al mundo, así también va a ser mi venida en un instante. Y entonces, antes de que Jesucristo venga, estos santos tienen que tener paciencia. Y en estos versículos que analizamos de Mateo podemos ver cómo Jesucristo nos está describiendo la realidad por el cual van a pasar estos santos que van a estar en el periodo de la tribulación. Van a pasar por muchas cosas horribles, por muchas cosas feas, y van a tener que tener paciencia, van a tener que soportar todo eso que el anticristo va a traer a los creyentes. Pues hay que recordar que en el tiempo de la tribulación el dominio del anticristo va a estar presente a nivel global. Vamos a ver qué nos dice la segunda parte de este versículo que estamos estudiando. Nos dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son realmente los santos que van a estar en el tiempo de la tribulación. Que no hay nada diferente con nosotros. Nosotros como creyentes, como personas que hemos sido ya transformadas y renovadas por Jesucristo, esto debe de estar presente en nuestras vidas. Nosotros como la iglesia de Cristo guardamos los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Lo hemos visto en el libro de Mateo con respecto al sermón del monte, que son los 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20. Son aquellos mandamientos que Jesucristo los resume en dos: en el amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo. Esos son los mandamientos que nosotros como creyentes debemos de estar guardando. En Romanos también nos hace mención que estos mandamientos no va a haber excusa para que alguien diga, no, es que yo no los conocía. ¿Y sabes por qué? Porque Dios los ha plasmado en el corazón de todas las personas. Pero también nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y esto mismo también estas personas que tuvieron la oportunidad de creer en Jesucristo y no lo hicieron y estuvieron jugando con el evangelio y no tomaron una decisión verdadera y genuina, cuando la iglesia se vaya en el rapto, estas personas que fueron falsas, en la grande misericordia de Dios van a tener la oportunidad de ser salvas y van a tener que entregar completamente su corazón a Jesucristo de una verdadera manera. Por eso es que el apóstol Juan nos hace referencia de que los santos son aquellos que van a guardar los mandamientos de Dios y van a poner su fe en Jesús. Entonces, es interesante porque estas dos características de guardar los mandamientos de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 20 va a ser todo lo contrario a lo que el anticristo va a estar ordenando.
porque a través del falso profeta y a través de los falsos milagros que él haga, va a llevar al pueblo a corromper estos mandamientos de Dios. Por eso es que va a traer tribulación a todo aquel que no obedezca a estos falsos mandamientos que van a ser impuestos por el falso profeta. Y entonces van a haber creyentes que van a decir: no, es que nosotros debemos de servir a Dios, es que nosotros debemos de amar a Dios, es que nosotros debemos de amarlo con todo nuestro corazón y no adorarnos a esa imagen del anticristo. Por eso es que van a recibir persecución. Y va a incitar el anticristo a todos sus seguidores a perseguir a los creyentes, a los santos que están en el periodo de la tribulación. También nos menciona que debe de estar su fe en Jesús. Y su fe estará en Cristo, mientras que la mayoría de la población o el demás restante de la población va a poner su fe, va a poner su confianza en el anticristo. Y entonces los santos que se van a encontrar en este periodo van a tener que sufrir, van a tener que pasar por persecución y van a tener que vencer. Por eso hay que recordar algo bien importante en nuestras vidas que se va a hacer presente en el tiempo de la tribulación, pero que también está presente en nuestros días. Hay que recordar que Dios perdona nuestras faltas, Dios perdona nuestros pecados, pero todo el mal, todo el pecado que hicimos o que estamos haciendo va a tener una consecuencia negativa en nuestras vidas. Por eso hay que poner mucha atención a lo que te acabo de mencionar. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, de compasión. Y Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Pero todo el pecado que ha hecho la gente antes de Cristo y todo el pecado que nosotros como creyentes hemos practicado o seguimos practicando en nuestras vidas, va a tener una consecuencia negativa en nuestras vidas. Por eso nosotros como creyentes debemos de entender, y esto debe de quedar bien claro en nuestra mente y debe estar plasmado en nuestro corazón. Nosotros debemos de alejarnos ya del pecado. Todo aquel creyente que sigue practicando el pecado debe de dejarlo, porque va a tener una consecuencia negativa en su vida y negativa en su familia. Y esto fue lo que le pasó a estos santos. Muchas veces te has preguntado: ¿y por qué los santos van a pasar la persecución? Pobres de ellos. Pero la realidad es que estos santos van a pasar por esta persecución porque ellos tuvieron la oportunidad de irse con la iglesia. Ellos tuvieron la oportunidad de tomar las cosas en serio y entregar su vida realmente a Cristo para ser librados de la ira de Dios. Sin embargo, fueron creyentes o fueron personas conocedoras de la palabra, conocedoras de Dios, pero no personas salvas. No fueron hijos de Dios. Y es lo que se nos describe en las iglesias, y específicamente en la iglesia de la Odisea. Por eso la iglesia de la Odisea menciona al último: y el que venciere. ¿Sí? Porque estos santos van a pasar por persecución, van a pasar por tribulación por causa de su pecado, por causa de su falsedad, por causa de estar jugando a ser personas tibias, personas que no eran salvas porque no fueron renovadas en su entendimiento, no porque Dios no quisiera, sino porque ellos no se prestaron a realmente poner su confianza y poner su fe en Jesucristo. Por eso es que estas personas, los santos que se nos está hablando aquí en estos versículos, van a tener que tener paciencia ante todos los problemas y ante todas las necesidades, porque son cosas que van a tener que aprender a pasar por causa de su pecado, por causa de no entregarse de una manera fiel, de una manera verdadera a Cristo. Pero hay que recordar que también Dios va a tener misericordia de ellos, y los acabamos de leer en los versículos de Mateo 24.
Por causa de los escogidos, los días serán acortados, porque Dios va a tener misericordia de estas personas. Podemos ver el amor, podemos ver la misericordia infinita de Dios. Y entonces versículo 13 de este capítulo 14 nos menciona: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora este versículo 13 nos hace mención que el apóstol Juan escucha una voz del cielo. Aunque no se nos da una descripción o no se nos hace una referencia en este versículo de quién era esta voz, quién hablaba, pero si recordamos los primeros versículos de este capítulo 14, podemos ver a Dios hablando a los 144,000. Esos santos que son mencionados en estos versículos del capítulo 14. Ahora hay que hacer énfasis en algo bien importante. Los 144,000 y los santos que se mencionan en este versículo, a partir del versículo 12, no son los mismos. Los 144,000 son personas que Dios escogió del pueblo de Israel dentro de las 12 tribus que fueron selladas, que fue puesta una marca en sus frentes y que tienen un propósito, que es el evangelizar y el llevar a las personas a conocer de Cristo. Y los santos que se nos está hablando aquí son aquellas personas que se convirtieron, que se alejaron de sus pecados en el tiempo de la tribulación. Entonces, esa voz que se nos menciona en este versículo 13 probablemente era de Dios. Juan una vez más estaba escuchando la voz de Dios, probablemente. No se nos hace referencia en este versículo quién era esa voz. Por ende, no debemos de enfocarnos o deducir quién era esta voz, sino enfocarnos y darle importancia a lo que esta voz decía. La segunda parte de este versículo dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Mira cómo empieza diciendo esta voz que se encontraba en el cielo. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Hay que recordar que la palabra bienaventurado hace referencia al creyente, hace referencia a todos aquellos que son hijos de Dios, que gozan de una felicidad completa, de una felicidad plena en sus vidas. Y esa felicidad plena, esa felicidad completa, esa felicidad absoluta, no es dada por los placeres del mundo, no es dada por las riquezas, sino es dada por Dios. Eso es un bienaventurado. Nosotros, al ser hijos de Dios, somos bienaventurados, pero muchas veces no nos damos cuenta y no tenemos esa percepción porque nuestra mirada, nuestra vista está enfocada en las cosas materiales, está enfocada en las personas, está enfocada en el amor hacia alguien. Pero realmente los creyentes tenemos una felicidad completa, una felicidad plena que nos es dada por Dios. Y se nos menciona en esta segunda parte de este versículo: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los muertos que mueren en el Señor. Todo aquel que ponga su fe en Cristo, todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo, en los tiempos de la tribulación van a ser salvos, pero por ende van a pasar por persecución. Una persecución que va a ser traída por el anticristo, por el falso profeta. Y esa persecución que va a traer al anticristo con estos creyentes va a tener como finalidad el sufrimiento y la negación de su fe en Jesús y la negación de su obediencia a los estatutos de Dios. Y todo aquel que negue su fe y todo aquel que diga: está bien, ya no voy a seguir los mandamientos de Dios, el anticristo le va a dar oportunidad de que siga viviendo en esa vida física. Pero todo aquel
que diga, no, yo voy a seguir creyendo en Jesucristo y me voy a mantener en los mandamientos de Dios, entonces el anticristo le va a quitar la vida, pero la vida física. Pero en el espíritu ellos van a estar vivos, van a estar regocijando porque han pasado la prueba. Por eso es que se nos hace mención: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, aquellos creyentes que van a morir por no negar su fe, por no alejarse de los mandamientos de Dios. Y la tercera parte de este versículo nos dice: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sigue. Aquí está reafirmando, o hay una reafirmación por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ir con la iglesia. El Espíritu Santo no se va a ir en el periodo del rapto. Podemos escudriñar a lo largo de los estudios que hemos tenido que el Espíritu Santo va a seguir trabajando en el tiempo después del rapto de la iglesia. Y lo podemos ver a través de los dos testigos que van a estar llenos del Espíritu Santo y que van a poder hacer grandes cosas para que la gente vuelva a arrepentirse. Pero también podemos ver que el Espíritu Santo va a estar con los 144,000. Esos 144,000 que no van a ser derrotados físicamente por el anticristo, porque el anticristo va a querer tocarlos, pero no va a poder hacer nada, porque estos 144,000 están marcados, están protegidos por Dios de una manera directa. Pero también podemos ver el trabajo del Espíritu Santo en estas personas que van a entregar su vida a Cristo en el tiempo después del rapto de la iglesia, que son los santos que estamos analizando en estos dos versículos. Entonces, se menciona en este versículo que descansarán, porque la vida que van a estar llevando en el tiempo de la tribulación va a ser difícil. Y a pensar lo que nosotros estamos viviendo en este año con respecto a esta enfermedad, a esta tragedia que ha venido al mundo y en diversos países, y que esta enfermedad trajo temor, trajo miedo a nivel global, y muchos trabajos se paralizaron y muchos otros trabajos estuvieron en quiebra y están en quiebra por causa de que hubo un parón a nivel mundial de las actividades económicas y todo eso. Y todo esto trajo que la sociedad tuviera miedo, que estuviera preocupada, que tuviera temor. Y muchas veces esa preocupación, ese temor, ese miedo también llegó a nuestras vidas, también llegó a nuestra familia. Y hoy hay mucha polémica que si debemos de abrir la iglesia o no debemos de abrir la iglesia, que no es tiempo de abrirla y todo eso. Y eso causa a lo mejor aflicción en muchos creyentes. Pero lo que yo te quiero dar a entender con lo que te acabo de mencionar es que en el tiempo de la tribulación, aquellos santos que van a estar en ese momento van a pasar por una situación completamente difícil a comparación de lo que tú y yo estamos pasando en este tiempo. Por eso debemos de ser personas agradecidas. Por eso debemos de aprender a poner nuestra fe en Jesucristo, a tener paciencia, porque este es un claro ejemplo de que tú y yo no debemos de llenarnos de temor ni de miedo ante la situación por la cual estamos pasando hoy en día. Porque te imaginas si aquellos creyentes que hoy tienen miedo por la situación por la cual estamos pasando, y si ellos no hubieran nacido en este tiempo, si no hubieran nacido en el tiempo de la tribulación, imagínate cuál sería su mentalidad, cuál sería su miedo.
mayormente, porque si comparamos lo que estamos viviendo hoy en día con lo que van a vivir los santos de la tribulación, no se puede comparar. Las cosas van a ser muchísimo peor. Por eso, hermano, yo en esta noche te invito a que mantengas tu fe firme en el Señor Jesucristo, a que tomes valor y no tengas miedo por la situación por la cual estamos viviendo. Hay que ser personas sabias, personas entendidas, hay que tener prevención, hay que seguir con las normativas para no quebrantar los mandamientos, las leyes que ha puesto nuestro gobierno, pero en nuestra vida el temor, el miedo hacia el COVID y lo que causa no debe de hacer que nuestra fe disminuya, ni hacer que nosotros como creyentes nos alejemos de la comunión que tenemos con Dios. Debemos de ser fieles y firmes y seguir adelante. Hay que seguir adelante, no rendirnos, no tener pensamientos negativos con respecto de si venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Debemos poner nuestra fe completamente en Dios. Pero pasando ahora sí ya a algo referente a este versículo y a esta última parte, nos menciona, y voy a darle lectura otra vez, y dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aunque estos santos de la tribulación van a estar pasando por una necesidad increíble y van a tener mucha aflicción, y si tú te acuerdas en uno de los sellos, la población va a estar sufriendo tanto, va a pasar por tanta agonía que van a buscar la muerte, y nos dice que la muerte no van a encontrar la muerte. Pero estas personas, estos santos que van a morir por causa del Evangelio, por causa de su fe en Jesucristo, por causa de obedecer a los mandamientos de Dios antes que al anticristo y sus leyes falsas, van a sufrir, pero van a tener un final físico. Sin embargo, van a tener vida espiritual. Por eso es que sus obras van a seguir con ellos, porque la paciencia, su trabajo, el esfuerzo va a permanecer en ellos. Su fidelidad a Dios va a ser recordada en el cielo. Y eso también pasa con nosotros como creyentes hoy en este tiempo. Nuestras obras, nuestros frutos, que son para el Señor y que son con ese propósito para glorificar y exaltar a Dios, se van a ir con nosotros en el cielo. Por eso hemos estado tocando los días domingos acerca de si queremos llevar una vida de fracaso o una vida de éxito. Porque si tú y yo queremos llevar una vida puesta en los ojos terrenales y en las riquezas terrenales y en las cosas materiales, vamos a llevar una vida buena en la tierra, pero una vida de fracaso en el cielo. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales, en el reino de los cielos, y nos enfocamos en ayudar a los demás a través de nuestra riqueza, a través de lo que podemos hacer, si nos enfocamos de que externamente el fruto del Espíritu Santo salga de nosotros y podamos alumbrar al mundo perdido, al mundo que necesita esperanza, que necesita dirección, estamos poniendo nuestros ojos en las cosas celestiales y probablemente para el mundo vamos a ser personas fracasadas en esta tierra, donde no vamos a tener muchas riquezas para poder gozarnos y para poder presumirlas, sino vamos a tener lo necesario para poder sobrevivir y para poder ayudar a los demás. Y eso el mundo lo considera como un fracaso. Pero en el cielo nosotros vamos a tener éxito, porque hemos puesto nuestra vida en las cosas celestiales y por ende nuestras obras van a dar frutos en el cielo. Lo mismo va a pasar con estos santos que se van a encontrar en este tiempo. Van a pasar por persecución, van a tener hambre, van a pasar por necesidad en esta vida física, pero su fe, su fidelidad, su trabajo, su esfuerzo por no caer en
pecado, por no caer en tentaciones, por no ser engañados por el anticristo, va a tener una repercusión en el cielo que va a ser eterna. Eso es lo que está haciendo referencia a este último versículo cuando nos habla acerca de que van a descansar de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Te invito a que inclines tu rostro en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza de este día miércoles y espero que sea para bendición y para edificación de tu vida espiritual. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad, Señor. Yo te pido en esta noche que nos ayudes a poner nuestra fe, nuestra confianza completa en ti, Señor. Ayúdanos a ser personas fieles, Señor, creyentes fieles, hijos tuyos fieles, Señor. En medio de la prueba y en medio de la adversidad y en medio de la situación por la cual estamos pasando, no podemos bajar la guardia, no podemos, Señor, hacer que nuestras vidas se vuelva cotidiana y se vuelva común el no venir a la iglesia, Padre, el no leer tu palabra, el no estudiar tu palabra, el no buscarte en oración, el ya no hacer buenas obras, Señor. Padre, ayúdanos a que en medio de esta circunstancia podamos ejercer todas aquellos mandamientos que Jesucristo nos manda y que hemos estado analizando en estos días. Padre, ayúdanos a poner en marcha nuestra fe, nuestras obras, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. A no llenarnos de miedo ni llenarnos de temor, Padre, sino a llevar esperanza, a llevar, Señor, paz, a llevar amor a las personas necesitadas. Pero también en este tiempo a llevar amor y paz a nuestra iglesia, a confortarnos como hermanos, Señor, a buscar ese apoyo, a buscar ese amor en nuestros hermanos, Padre. Te doy gracias por los hermanos que hoy se encuentran aquí, Señor. Te doy gracias por los hermanos que nos están viendo en los diferentes medios, Señor. Yo te pido que tú alientes nuestro corazón y lo que hemos estudiado hoy con respecto a aquellos santos que van a pasar por el tiempo de la tribulación, que nos sea un ejemplo, Señor, de tu amor y de tu misericordia y de las ganas que debemos de poner y enfocarnos en hacer tu voluntad, Señor. Porque hoy en día tenemos muchas comodidades, Señor. Hoy en día tenemos ese privilegio de poder salir a las calles y hablar de tu amor. Y debemos de aprovecharlo al máximo, porque va a llegar un tiempo en el cual nuestros hermanos van a ser perseguidos por causa de ti, Señor, por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pon en nosotros esa humildad, esa sencillez para tomar las cosas en serio y para poder hablar de tu palabra a las personas que tienen necesidad, Señor. Usa nuestras vidas, usa tu iglesia para la gloria y la honra de tu nombre. Usa, Señor, cada parte de nuestras vidas, cada parte de nuestro ser para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar y le voy a dar el tiempo a nuestro pastor Antonio. Que el Señor te bendiga. Animándolos a que sigan adelante, porque el tiempo de la venida de nuestro Señor se acerca y vemos todo lo que va a suceder antes de que Él venga, las dificultades que los creyentes vamos a pasar, pues no es nada fácil